vimos, ¿no? Otra vez para la parte más posterior, representación de los núcleos geniculados según este atlas, ¿no? Un núcleo geniculado medial, geniculado lateral, desprendiéndose de la parte posterior del pulvinar. ¿Ya? Estos son lo que les había mencionado, los blancos, ¿no? Corticales de los núcleos talámicos. Miren ustedes, ¿no? O sea, si se produce una lesión acá, miren todo lo que podría repercutir, ¿no? El núcleo anterior, miren con el cíngulo, ¿no? El núcleo ventral anterior con la corteza motora primaria, el ventral lateral con la corteza premotora, perdón, ¿no? El ventral lateral con la corteza motora primaria, el ventral posterior, que es la sensitiva, acá con la corteza sensorial primaria, ¿no? El núcleo dorso medial, miren, con la corteza prefrontal, ¿no? Es área de asociación relacionada, ¿no? Con las motivaciones, ¿no? Aquí los cuerpos geniculados lateral y medial, ¿no? En el caso del medial con la corteza auditiva, ¿no? En el caso del lateral con la corteza visual primaria, ¿no? Esta es la lámina medular, ¿no? Y acá los núcleos laterales posterior con áreas de asociación, ¿no? Parietal, ¿no? Occipital, temporal, corteza de asociación temporal, asociación occipital, parietal, ¿no? Entonces, es toda la repercusión que puede haber cuando se produce una lesión. Y la irrigación del tálamo es dependencia, al igual que del hipotálamo también, pero del tálamo, dependencia de las arterias cerebral posterior y comunicante posterior. Hay una serie de ramas perforantes, ¿no? Terminales, ¿no? Como las arterias tuberotalámicas o polares, ¿no? Que van a nacer en la arteria comunicante posterior y van a dar la vascularización a la región, los grupos nucleares más anteriores del tálamo, ¿no? Las arterias coroideas posteriores, ¿no? Ramas de la arteria cerebral posterior, ¿no? Medial y lateral, van a dar la vascularización hacia los grupos nucleares más posteriores del tálamo. Hay arterias perforantes, ya que son ramas también de la arteria cerebral posterior, y hay una arteria que se describe, una arteria paramediana, la arteria de Percherón, le llaman, que tiene una serie de nombres que no importan, pero que sale generalmente, ¿no? De la arteria comunicante basilar, que llama, que es la primera porción de la arteria cerebral posterior, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? Que justamente el segmento P1, ¿no? Entre el top, la parte más superior de la arteria basilar, ¿no? Donde se origina la arteria cerebral posterior y donde se origina la arteria comunicante posterior. Entonces, esta arteria es una variante, se llama arteria paramediana, ¿no? Y que va a dar la irrigación también a diversas regiones, ¿no? Del tálamo y también del mesencéfalo, ¿no? Hay una serie de variantes. La más frecuente es aquella que de una sola arteria se van a dar la vascularización hacia núcleos de ambos tálamos. Por eso es que cuando hay una oclusión de este vaso, se puede producir un infarto talámico bilateral. ¿Ya? Entonces, esa es la vascularización. Hay una serie de variantes de esta arteria, ¿no? Una serie de variantes anatómicas, ¿no? Son las arterias coroideas posteriores, ¿no? Lateral y medial, ¿no? El drenaje venoso mayormente a través de las venas cerebrales internas, ¿no? Lo que vemos acá, ¿no? Las venas cerebrales internas que van a llegar, ¿no? Hacia la vena de Galeno o vena cerebral magna, ¿no? Y esto al seno recto, ¿no? Y también recibe, ¿no? A la vena basal de Rosenthal. Estos son los síndromes talámicos, solo van a ver en clínica, lesiones talámicas bilaterales, unilaterales, ¿no? Un síndrome que hay una serie de manifestaciones clínicas, como les había mencionado, ¿no? Por las funciones que están comprometidas. No vamos a ver aquí, estas son las lesiones bilaterales que les dije, ¿no? Ese síndrome de Percherón, la arteria de Percherón.
¿no? Secundaria a una isquemia bilateral del tálamo. También se puede ver en lesiones bilaterales, por ejemplo, tumores talámicos, también se puede ver eso, ¿no? Y el hipotálamo, un momentito, corresponde al 0.3% del total del cerebro, también 4 gramos, ya controla el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, ya interviene en la elaboración de factores liberadores e inhibidores, ¿no?, de hormonas hipofisiarias, ¿no? Elabora también una serie de hormonas, neuromoduladores, ¿no? Neurohormonas. Está implicado fundamentalmente con actividades visceromotoras, viscerosensitivas y endocrinas. Se extiende desde la región del quiasma óptico, como hemos visto, ¿no?, hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares, ¿no? Ahí podemos verlo, esta imagen la habíamos visto ya, ¿no? Este es el hipotálamo, ¿no? La región del quiasma óptico, la región supraquiasmática, hasta la región de los cuerpos mamilares, ¿no? Está debajo del tálamo, forma el suelo y la parte inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo, ¿no? Delante del hipotálamo está el área preóptica con unos núcleos muy importantes que tienen que ver con el ciclo sueño-vigilia y con estados emocionales, ¿ya? Y conecta principalmente con estructuras prosencefálicas, ¿no?, del tronco cerebral y la médula espinal, ¿no? Es el modulador principal del funcionamiento del sistema nervioso vegetativo o autonómico, que se traduce periféricamente, ¿no?, en el sistema simpático y parasimpático, que ustedes ya han visto probablemente de alguna forma. Contiene neuronas con receptores especializados, ¿no?, capaces de responder a cambios de temperatura. Los núcleos que están alrededor, ¿no?, circunventricularmente captan todos esos cambios de temperatura, de la osmolaridad de la sangre y responden elaborando ciertas hormonas, ¿no?, o ciertas sustancias químicas, ¿no? O responden también, ¿no?, a niveles hormonales específicos en la circulación general. Regula la actividad de la adenohipófisis o hipófisis anterior a través de la producción de los factores liberadores, ¿no?, de hormonas hipofisiarias, y también tiene una función endocrina porque va a producir y va a liberar, ¿no?, la hormona oxitocina y vasopresina o antidiurética, ¿no? La va a liberar a la circulación general ante, digamos, cambios de la osmolaridad, de los componentes, ¿no?, de la sangre, ¿no?, lo cual es captado por, ¿no?, los núcleos que están en la región circunventricular, ¿no? Y esta liberación se da desde la hipófisis posterior o neurohipófisis, donde son almacenadas estas neuronas, estas hormonas, ¿no? Se producen en el hipotálamo, ¿no?, en unos núcleos supraóptico y paraventricular, y se almacenan en la neurohipófisis. Ahí vemos, miren, ¿no?, el hipotálamo, el cuerpo mamilar. Esta es la región preóptica, la región supraóptica, ¿no? El quiasma óptico. Acá no se aprecia bien el infundíbulo, pero esta es la región hipotalámica, con su límite anterior, su límite posterior acá, ¿no? Esto es el tálamo. Esta es la adhesión intertalámica que habíamos visto en cortes previos. Entonces se encuentra ventral al tálamo óptico, ¿no? El límite anterior, les mencioné antes, era la lámina terminal, y el límite caudal, los tubérculos mamilares, y se divide en 3 regiones, ¿no? Una región anterior que está relacionada, está por encima del quiasma óptico, le llaman supraóptica, ¿no? Una región media o tuberal que está relacionada con la eminencia media, el infundíbulo del tallo hipofisiario, y la región posterior o mamilar. Ahí podemos ver todas las aferencias y eferencias que llegan también a los núcleos hipotalámicos, así como ocurre en el tálamo, ¿no? Miren la región anterior, ¿no?, donde están los núcleos supraóptico y paraventricular, que son los que van a generar, ¿no?, van a producir, ¿no?,
la vasopresina o antidiurética, y el paraventricular fundamentalmente la oxitocina, ¿no? Y acá vemos también ya otros núcleos, ¿no? Núcleo tuberal, están en la región tuberal, región supraóptica, región tuberal, que es la región media, y la región posterior, la del cuerpo mamilar. Entonces acá vemos núcleos, ¿no? Como el núcleo ventromedial, núcleo dorsomedial, que son núcleos que están relacionados básicamente con, ¿no? Son centros de la saciedad, tienen que ver con el mecanismo de la alimentación, ¿no? Núcleo de la ingesta alimentaria, ¿no? Núcleo posterior, ¿no? Y acá vemos el tubérculo mamilar o cuerpo mamilar, que lo habíamos visto en cortes, ¿no? En unos cortes que les había presentado, ¿no? ¿No? Y acá podemos ver, ¿no?, cómo la diferencia que ocurre con el núcleo anterior, ¿no? Tracto mamilotalámico, el núcleo anterior del tálamo. Acá hay eferencias, ¿no? Eferencias que van hacia el tronco cerebral, que tienen que ver básicamente con la vida vegetativa, ¿no?, de la personalidad, ¿no? Fascículo longitudinal dorsal y otras vías descendentes, ¿no? Entonces hay una zona periventricular, los núcleos que rodean, ¿no?, al tercer ventrículo, que están relacionados básicamente a la producción de hormonas endocrinas, ¿no? Hay una parte media, ¿no?, donde están los núcleos que regulan la producción de la vasopresina, ¿ya?, y la oxitocina, son el núcleo supraóptico, ¿ya?, el núcleo paraventricular, ¿ya?, y la zona lateral, que están los núcleos que intervienen, lateral posterior, ¿no?, que intervienen con en relación la regulación de las emociones y la expresión de la conducta, ¿no?, hablando del cuerpo mamilar. No es el único núcleo que tiene que ver con la expresión de las emociones, la memoria, ¿no?, la expresión de la conducta, ¿no?, de manera general, ¿no? Entonces, en la zona medial hay una zona, de manera general, una zona medial y una zona lateral que va un tanto más hacia atrás, ¿no? Y vemos, a su vez, cada una de ellas se divide en una región anterior, una región media y una región posterior. La región anterior tiene, ¿no?, un núcleo que es el núcleo preóptico, el área preóptica, ¿no? El núcleo supraóptico, que está justamente por acá, por encima del quiasma óptico, es el quiasma óptico, el núcleo supraóptico, ¿no? El núcleo paraventricular, acá, ¿no? Hay un núcleo anterior, ya, que se va a fusionar, ¿no?, con el núcleo anterior con el núcleo preóptico, ¿no? Y hay un núcleo que es el núcleo supraquiasmático también, que tiene que ver con la regulación del sueño vigilia, ¿no? Luego tenemos también en la región media los núcleos que había mencionado, los núcleos dorsomedio, el núcleo ventromedial, que tiene que ver, ¿no?, con la ingesta de alimentos, con la saciedad y también con las emociones, ¿no?, la parte afectiva, emotiva también. Y hay un núcleo que es el núcleo arcuato, que también es la literatura lo reconoce como el responsable básicamente de lo que es correspondiente al centro de la alimentación, el núcleo arcuato, el núcleo infundibular. Y la región posterior, ¿no?, que va a tener estos núcleos posteriores y los cuerpos mamilares, ¿no?, o tubérculos mamilares. Ahí vemos, ¿no?, los cuerpos mamilares, acá, hemos visto. Y la zona lateral, ¿no?, va a tener parte también de esos núcleos que están en la parte media. Hay un núcleo supraquiasmático, ¿ya?, que lo podemos ver acá, ¿ya?, que está relacionado básicamente con el sueño, le da órdenes, ¿no?, a lo que es la epífisis opineal, ¿no?, para que genere, para que produzca la melatonina en la noche y podamos dormir de esa manera, ¿no? Entonces, hay un núcleo lateral, un núcleo tuberomamilar, un núcleo tuberal lateral, y hay una serie de haces, ¿no?, a través de los cuales estos núcleos van a establecer contacto con estructuras del tronco cerebral, la médula espinal, ¿no? Esta zona va a estar entremezclada con fibras, ¿no?, distribuidas longitudinalmente, ¿no? Y contiene también neuronas difusas que influyen en diversas áreas de la corteza cerebral.
hay unas fibras longitudinales que se originan, ¿no? En esta región, ¿no? Que reciben el nombre de haz prosencefálico medial, que está relacionado básicamente, ¿no? con lo que es lo que es el circuito de recompensa, ¿no? Las actitudes placenteras, ¿no? Y las motivaciones, ¿no? Lateralmente en esta región también se encuentra representado lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, este haz prosencefálico medial que les decía, ¿no? Es un sistema difuso de axones que va a conectar una región anterior, que es la región septal, ¿ya? Que tiene que ver, ¿no? con lo que es las emociones, la conducta sexual, ¿no? El hipotálamo, ¿ya? Y el tronco cerebral, ¿no? Y está asociado, como les dije, a mecanismos de recompensa y conducta, pero hay otros haces que están, digamos, se relacionan directamente a la función vegetativa, ¿no? Como un haz que se llama el haz, ¿no? El longitudinal o fascículo longitudinal dorsal, a través del cual llega la información hacia la médula espinal, ¿no? Hacia las astas intermedios laterales, hablando de, ¿no? de la función simpática, ¿no? Ahí podemos ver, acá están los núcleos septales que habíamos dicho, la parte más anterior, ¿no? Y este haz que pasa, viene desde aquí, ¿no? Pasa por el hipotálamo y se dirige, ¿no? hacia el tronco cerebral. Hay una serie de aferencias y eferencias que como referencia es importante que ustedes, digamos, las puedan revisar. Entonces, hay aferencias neurales y aferencias humorales, porque habíamos hablado de función endocrina, función neuroendocrina. Aferencias neurales vienen, ¿no? mayoritariamente del sistema límbico, las estructuras que ustedes ya conocen, que forman parte del sistema límbico, desde la formación del hipocampo, ¿no? pasando por el fornix, ¿no? el fornix, ¿no? y del núcleo amigdalino, de la amígdala, ¿no? por medio de una vía amigdalina ventral. También vienen de áreas de corteza, como la corteza orbitofrontal, núcleos talámicos de la línea media y también de la retina, ¿no? El haz prosencefálico medial que venía, ¿no? desde las regiones más anteriores, estos núcleos septales, llegaba también al hipotálamo, interconecta el prosencéfalo basal, esta es la parte prosencefálica basal, ¿no? y la región septal con el área hipotalámica lateral. Hay fibras que vienen también del tronco cerebral y alcanzan el hipotálamo a través de la formación reticular, ¿no? El fascículo longitudinal dorsal que les había mencionado, ¿no? que era muy importante en la función vegetativa. Hay fibras que vienen de cortezas frontal, parietal, occipital, ¿no? que son fibras córtico-hipotalámicas. ¿No? Ahí podemos ver algunas de las fibras que vienen, ¿no? del circuito amígdalo-hipocampal, llegan al hipotálamo, ¿no? y acá tenemos fibras eferentes también, ¿no? fascículo longitudinal dorsal que va, ¿no? hacia el tronco cerebral. Y habíamos dicho que habían aferencias humorales, ¿no? porque como respuesta a determinados estímulos, a determinadas sustancias, cambios de osmolaridad, solutos, ¿no? en la sangre que llegan a través de, ¿no? los vasos, el líquido cefalorraquídeo, estas neuronas que están en estos núcleos circunventriculares no pueden detectar esos cambios y como respuesta, ¿no? pueden darse, digamos, la generación de ciertas hormonas, ¿no? de ciertos moduladores, ¿no? Entonces, básicamente estas aferencias son vasculares, ¿no? Hay diversas neuronas del hipotálamo que son estimuladas por sustancias como la glucosa o las hormonas, por ejemplo, y físicamente también, ¿no? por factores como cambios en la temperatura o cambios en la osmolaridad, por ejemplo, ¿no? Espirógenos, ¿no? Los núcleos de la termorregulación se encuentran también en el hipotálamo, ¿no? Entonces hay áreas ahorradoras de
temperatura, de calor y otras perdedoras que disipan, ¿no? Entonces, todo eso es detectado por estas neuronas. Como les dije, los órganos circunventriculares, los que están ubicados en la pared del tercer ventrículo, porque habíamos dicho que no, estos núcleos van a estar periventricularmente, un gran número de ellos detectan estos cambios químicos del líquido cefalorraquídeo y la sangre y retransmiten esta información, ¿no?, hasta el hipotálamo cercano, el cual va a generar las hormonas, pues, ¿no? Las sustancias que hemos mencionado, ¿no? Entonces hay una diversidad, hay 4 destinos principales, ¿no?, hablando ya de eferencias, ¿no? El núcleo talámico anterior, que ya lo conocemos por el fascículo mamilotalámico, la formación reticular del mesencéfalo, la amígdala, ¿ya?, y el tronco cerebral y los centros autonómicos de la médula espinal, ¿no? Y desde la región que está alrededor del ventrículo se van a originar unas fibras periventriculares, las cuales, ¿no?, se van a continuar con este fascículo que les había mencionado hace unos minutos, el fascículo longitudinal dorsal, que va hacia el tronco encefálico y también hacia la médula espinal, ¿no?, para que se dé la parte efectora, ¿no?, la respuesta visceral, ¿no? El fascículo, hay otro fascículo mamilotegmentario que va hacia el tronco cerebral, el mamilo talámico que ya hemos mencionado y el prosencefálico medial que forma parte del sistema límbico, ¿no? Acá vemos nuevamente el mamilo talámico, ¿no?, el tubérculo mamilar y las eferencias humorales, que son muy interesantes, ¿no?, corresponden al sistema endocrino. Habíamos mencionado, ¿no?, la secreción, la elaboración de hormonas, o bien son factores liberadores o inhibidores de hormonas de la hipófisis anterior, o digamos son productores de hormonas en sí, ¿no? Entonces ahí hay 2 grupos, una vía humoral directa que está constituido por un sistema formado por células grandes, le llaman sistema magnocelular, y hay otra vía humoral indirecta, ¿no?, que está conformado por células pequeñitas que le llaman sistema neurosecretorio parvocelular. Entonces el magnocelular se secreta en la circulación general, está referido a la secreción, a la elaboración de, ¿no?, la vasopresina o antidiurética, ¿no?, y la oxitocina, a cargo de los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿no? La neurohipófisis, por medio de un fascículo, ya que la comunica, ¿no?, comunica, digamos, con estos núcleos, con la neurohipófisis, que se llama fascículo hipotálamo hipofisiario, libera la vasopresina y la oxitocina, ¿no?, a la circulación general. ¿Ya? Y la otra es la vía de los factores liberadores, ¿no?, de hormonas, ¿no?, de la adenohipófisis o hipófisis anterior. Esta secreción se da en el sistema portal hipofisiario, ¿no? Existen neuronas en la región tuberal, que es la región media, la que está relacionada con el infuntíbulo del tallo hipofisiario, ¿no?, donde hay unos núcleos periventricular, el núcleo arqueado, una parte del núcleo paraventricular, la parte medial, y la parte preóptica, el núcleo preóptico en la parte medial también. Producen estas hormonas reguladoras hipotalámicas, las cuales se vierten al sistema hipotálamo portal hipofisiario y de esa manera llegan a la adenohipófisis y ahí se estimula la producción de las hormonas, ¿no?, de la adenohipófisis, ¿no? Acá está lo del núcleo supraóptico y paraventricular, ¿no?, cómo llegan a través del tracto hipotálamo hipofisiario a la hipófisis posterior, ¿no? Acá tenemos las arterias hipofisiarias superior e inferior que van a dar la vascularización también
¿no?, a la hipófisis y también al hipotálamo, ¿no? Entonces, vemos cómo llega acá, ¿no?, a la hipófisis posterior ante un estímulo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, una pérdida de fluidos, un sangrado, ¿no?, deshidratación, por ejemplo, ¿no? Esos cambios de la osmolaridad son detectados, ¿no?, por, ¿no?, la sangre, por estos núcleos, y se secreta estas hormonas, la hormona antidiurética vasopresina, ¿no?, produce una retención de fluidos a nivel de los túbulos colectores, el tubo contorneado distal, ¿no?, y eso, digamos, que tiene una, digamos, va acompañado de aumento de la sed por elipsia como mecanismo compensatorio, una orina, ¿no?, con un aumento de osmolaridad, ¿no? Hay una patología que es la diabetes insípida, que se caracteriza justamente por afectación, ¿no?, de estos núcleos, y se da, digamos, la patología, ¿no? Hay que diferenciar ahí de la diabetes mellitus. Y este es el otro mecanismo, ¿no?, el parvocelular de las células pequeñas, que a través del sistema portal hipofisiario, ¿no?, se liberan los factores, ¿no?, de estas hormonas, y llegan a la hipófisis anterior, donde se van a generar las hormonas que van a actuar en los órganos blancos, ¿no?, en la hipófisis, en la glándula suprarrenal, las gónadas, los huesos, ¿no? Acá vemos la relación también hipotálamo-hipófisis que hemos mencionado hasta llegar al tejido blanco. Y entre las funciones, ya habíamos mencionado el control autónomo, ¿no? Integra la función del sistema autónomo y del sistema endocrino, el neuroendocrino, como hemos mencionado, ¿no?, para preservar la homeostasis del cuerpo, ¿no? El hipotálamo es el centro nervioso superior, pues, para el control de los centros autónomos de orden inferior, ¿no?, que están en el tronco cerebral, que están en la médula espinal, ¿no? Hay una región anterior, ¿no?, y el área preóptica, que influyen en las respuestas parasimpáticas, corresponden a los centros parasimpáticos, y hay núcleos posteriores y laterales que influyen en las respuestas simpáticas, ¿no? El sistema nervioso autónomo, ¿no?, tiene 3 divisiones a nivel periférico: simpática, parasimpática y sistema nervioso entérico, ¿no? Y el control hipotalámico principalmente se origina en el núcleo paraventricular, que hemos mencionado, ¿no?, y a través de ese fascículo longitudinal dorsal llega, ¿no?, al tronco cerebral, llega a la médula espinal para la parte efectora, ¿no? Se continúa, pues, se origina aquí, en el paraventricular, se continúa, ¿no?, en el tronco cerebral, en el tegmento lateral, y llega a la columna lateral de la médula espinal, donde están representados los centros, ¿no?, simpáticos, también a nivel sacro parasimpático, ¿no? Existen, digamos, una neurona preganglionar que está en el sistema nervioso central y una postganglionar, ¿no?, a nivel periférico, ¿no? El sistema simpático, como ustedes saben, ya se ha visto, ¿no?, las columnas intermedio laterales, ¿no? Se encuentra, pues, se origina, ¿no?, en los segmentos T1-L3, ¿no? Y en el sistema parasimpático se originan en el tronco cerebral, ¿no?, y la médula espinal sacra, pero no para todos los nervios craneales, solamente el tercero, el séptimo, el 9, ¿no? Aquí podemos ver las respuestas que se dan, pero viene todo desde estas regiones, dependiendo si la respuesta es simpática o parasimpática, de los núcleos que se encuentran a nivel del hipotálamo en estos centros que hemos mencionado, y a través de estos fascículos que alcanzan, se proyectan vía tronco cerebral, van a llegar a la médula espinal y finalmente a los ganglios periféricos. ¿Ya? Acá también podemos ver, ¿no?, el control parasimpático, ¿no?, cuando se da la estimulación del hipotálamo anterior, que habíamos dicho que era el centro parasimpático, ¿no?, se producen todas estas respuestas, ¿no?, bradicardia, vasodilatación, hipotensión, ¿no?, disminución de la presión, salivación, incremento en el peristaltismo, ¿no? Y cuando se estimulan los núcleos posteriores,
y laterales se produce pues aceleración del ritmo cardíaco, lo contrario, ¿no? Aumento de la presión arterial, suspensión del peristaltismo gastrointestinal, midriasis que ustedes ya han visto, la hiperglicemia. En el caso del control neuroendocrino, ya también hemos mencionado las funciones, ¿no? Acá vemos la integración de ambos sistemas, de la hipófisis anterior y de la hipófisis posterior, o neurohipófisis. Con respecto a la regulación de la temperatura, también les había mencionado, ¿no?, que existían centros de la regulación térmica. El centro de la preservación del calor, que está en las áreas más posteriores, ¿no?, el área posteromedial, el encargado, por ejemplo, ¿no?, cuando hay llega un pirógeno, ¿no?, una infección, qué sé yo, detectado por estos núcleos, estas neuronas, ¿no?, y se dan estas respuestas. El área posteromedial, vasoconstricción, encargada de la primera fase de la hiperpirexia, la vasoconstricción, temblores, piloerección, aumento en el metabolismo, ¿no? Y hay un centro encargado de la disipación del calor, el área preóptica, el hipotálamo anterior. Entonces ahí se encarga de la vasodilatación, ¿no? Ahí viene la sudoración, la diaforesis, con aumento de frecuencia respiratoria y la fiebre en sí, la hiperpirexia, ¿no? Cuando hay lesiones, por ejemplo, aquí traumatismos craneoencefálicos que afectan hemorragias, por ejemplo, a veces hay una hipertermia, hiperpirexia, ¿no? Que no es por una infección, sino es por una disregulación autonómica, ¿no?, una afectación de estos grupos nucleares, ¿no? Miren cómo a través de estos fascículos que hemos mencionado, que van al tronco y llegan a la médula, se dan las respuestas, ¿no? Acá están los núcleos anterior de la disipación y de la conservación o preservación en la parte posterior. La regulación de la ingesta de alimentos y de agua también tiene como responsables, ¿no? Hay áreas hipotalámicas, ¿no? El centro del hambre está en la región lateral, el núcleo hipotalámico lateral, también el núcleo arqueado o arcuato está responsable de esto, ¿no? Y el centro de la saciedad en la región ventromedial, ¿no? Este es el núcleo ventromedial, ¿no? Acá está el núcleo lateral, ¿no? Cuando se produce un daño del centro de la saciedad, se produce una hiperfagia, ¿no?, porque predomina la acción compensatoria del otro núcleo, ¿no? De igual manera, ¿no?, cuando se produce una lesión, ¿no?, del área lateral, del núcleo lateral, posterolateral, ¿no?, que es el centro del hambre, predomina la saciedad y se produce una caquexia, ¿no?, pérdida de apetito, ¿no? Esta es su traducción a veces en pacientes, cuando hay tumores, por ejemplo, hemos podido evidenciar en algunas oportunidades, ¿no? De manera general, en cuanto a lo que es ingesta, lo que es el centro de la sed, ¿no? Ya hemos hablado sobre el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico tiene un control estrecho de la osmolaridad de la sangre, ¿no?, a través de la secreción de la vasopresina, ¿no? Yo les había mencionado lo que hace la antidiurética a nivel de los túbulos colectores, de los túbulos contorneados distales, como un mecanismo compensador, ¿no?, a una alteración de la osmolaridad captada pues por, ¿no?, las neuronas circunventriculares. Acá está estos núcleos supraópticos, núcleo paraventricular, como después de elaboradas las, ¿no?, hormonas, cómo se desplazan en estos cuerpos que se pueden ver ahí histológicamente, de Herring le llaman. La emoción y el comportamiento, también el hipotálamo es integrador de la información aferente recibida de otras áreas del sistema nervioso, ¿no? Aporta la expresión física de la emoción, ¿no? Entonces, al estimular, por ejemplo, núcleos laterales o posteriores, que se acuerdan que eran los que estaban encargados de lo que es el hambre, centro del hambre, ¿no?, se producen, al estimular, se producen manifestaciones extremas, ¿no?, una exacerbación, y va acompañado con ira, agresividad. Si se produce una lesión, hay placidez, pasividad, ¿no? Si se estimula el núcleo ventromedial, que habíamos dicho que no estaba el centro de la saciedad, también tiene funciones emocionales, ¿no? Si se estimula,
¿no? Se produce una pasividad, una placidez. Si se lesiona, predomina el otro núcleo. O sea, integra todas estas funciones, ¿no? Afectivo-emocionales, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Los núcleos que hemos mencionado. El control de los ritmos circadianos. Hay un núcleo que es el núcleo supraquiasmático, que es un núcleo anterior, ¿no? Por encima del quiasma óptico, y ya les había mencionado la relación con la melatonina, con la epífisis o glándula pineal. Controla ritmos circadianos, ¿no? La temperatura, la actividad de la corteza suprarrenal, ¿no? El sueño vigilia tiene un control por parte del hipotálamo. Si se lesiona la parte anterior del hipotálamo, interfiere en estos ritmos, porque estos núcleos están justamente en la región anterior del hipotálamo, ¿no? El núcleo supraquiasmático recibe fibras de la retina y desempeña un papel considerable en los ritmos biológicos. El área preóptica induce sueño, la parte lateral, la vigilia cortical, y la parte posterior más bien hipersomnia, ¿no? Las funciones reproductoras y sexuales, influidas por los núcleos preóptico y ventromedial, por todas esas vías que vienen desde la región tegmental, ¿no? La región preóptica, ¿no? La lámina terminal, ¿no? Los núcleos septales, ¿no? Las lesiones del hipotálamo pueden cursar con alteraciones en el ciclo menstrual o pubertad precoz. Estos son algunos de los síndromes que se ven, ¿no? Gracias a Dios últimamente no se ven tanto, pero antes sí se veía, ¿no? Obesidad y caquexia. Había un síndrome clásico del síndrome de Froelich o distrofia adiposo-genital, ya, que se producía, ¿no? Por lesiones tumorales, traumáticas, hemorragias a veces, ¿no? Y genéticas también, ¿no? Entonces, cursaba con obesidad y caquexia, anomalías sexuales, retraso en la maduración, a veces precocidad, ¿no? Los trastornos de la termorregulación que habíamos mencionado, las hipertermias en relación, por ejemplo, lo vemos mucho con traumatismos craneoencefálicos, por ejemplo, ¿no? Pacientes que tienen traumas craneoencefálicos y que presentan hipertermia que no se puede explicar, ¿no? Por una causa externa, una infección, ¿no? U otra etiología, ¿no? O después de intervenciones quirúrgicas también en la región hipotalámica pueden debutar, ¿no? La lesión en el hipotálamo en algunas oportunidades puede cursar con hipotermia también. La diabetes insípida que les había mencionado, ¿no? Por lesión del núcleo supraóptico, ¿no? O por interrupción de las vías de la neurohipófisis, no se produce, ¿no? La vasopresina o antidiurética, y el resultado pues es una sed intensa, breve de grandes cantidades de líquido, ¿no? Hay que diferenciar de la diabetes mellitus, y emite grandes volúmenes de orina con baja osmolaridad. Alteraciones de sueño, alteraciones emocionales también, ¿no? Y la irrigación, bueno, les había mencionado algo parecido como el tálamo, ramas de las arterias cerebrales anterior y posterior, ¿no? Arteria cerebral anterior, no. Hay estas arterias, ¿no? Anteromediales, ramas anteromediales que irrigan la parte anterior, ¿no? Del hipotálamo, de la arteria cerebral posterior, también ramas posteromediales que van a irrigar la parte posterior del hipotálamo, incluyendo los cuerpos mamilares, como estamos viendo ahí, ¿no? Hay arterias tálamo perforantes también, así algo parecido como lo que ocurría, ¿no? En el tálamo, la irrigación del tálamo. La arteria comunicante posterior también se menciona que tiene su función ahí, ramas posteromediales de la misma, y las arterias hipoficiarias superiores fundamentalmente, ¿no? Ahí podemos ver las arterias hipoficiarias superior sobre todo, ¿no? El drenaje venoso van hacia el seno cavernoso, ¿no? Que a su vez drena en senos vetrosos superior e inferior, y finalmente las venas yugulares. Brevemente, el subtálamo, ¿no? Que habíamos mencionado que era una zona muy oculta, ¿no? Está entre ya muy pegado, muy cerca al tegmento mesencefálico. Ya lo podemos ver aquí, es una zona muy oculta, dispuesto, dice, entre el tálamo
y el mesencéfalo, ¿no? La cápsula interna está hacia la parte lateral, ¿no? Está formado por varios núcleos neuronales, siendo el principal, ¿no?, el núcleo subtalámico, que es este que vemos acá, ¿no? Los extremos del núcleo rostrales, la parte más anterior, ¿no?, superior del núcleo rojo y la sustancia negra, penetran también en el subtálamo. Por eso es que se decía que había un continuum mesencéfalo diencefálico, algunos le llaman región mesencéfalo diencefálica. Cuando se lesiona esta región pueden haber manifestaciones motoras, alteraciones motoras, ¿no? Una alteración, un extrapiramidalismo, ¿no?, que se llama hemivalismo, ¿no?, por alteración del núcleo subtalámico del Lewis, ¿no? Entonces son masas grises inespecíficas, ¿no? Y al igual que ella hay otras zonas como la zona incierta, núcleos del campo perizonal, ¿no?, que también se considera, ¿no? El núcleo subtalámico lo podemos ver aquí, justo en la región mesencéfalo-diencefálica. Acá vemos el tálamo, ¿no?, todo su complejo nuclear, y por debajo el núcleo subtalámico. La zona incierta, que es una parte que está por encima del subtálamo, justamente uniendo la región, ¿no?, mesencefálica con el tálamo. Conexiones con los ganglios basales, con la sustancia negra, ¿no?, con el tálamo, ¿no? El núcleo subtalámico, la estimulación del núcleo subtalámico se utiliza hoy en día, ¿no?, como cirugía funcional para trastornos del movimiento, por ejemplo, temblor parkinsoniano rebelde al tratamiento, ¿no? Entonces se utiliza, ¿no?, porque justamente al estimular el núcleo subtalámico envía unas fibras, una información hacia el globo pálido interno, el cual se encarga de inhibir el movimiento. Entonces es una diana que se utiliza, ¿no?, hoy en día para tratar esos trastornos, ¿no? Conexión también con la sustancia negra, con el tálamo. Funciones motoras, fundamentalmente regula los movimientos voluntarios, la coordinación, la planificación de las acciones motoras, porque tiene, ¿no?, conexiones bidireccionales con la corteza frontal, que se encarga de las funciones ejecutivas, ¿no? Participa en los ganglios basales, en las funciones cognitivas también, ¿no? Ahí también lo podemos ver, vemos conexión con el globo pálido lateral y medial. El globo pálido lateral envía unas fibras hasta el núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico lo hace hacia el globo pálido medial, inhibiendo, ¿no? Digamos, el globo pálido medial lo que va a hacer es inhibir, ¿no?, el movimiento, ¿no?, que se genera por estimulación del globo del núcleo subtalámico del Lewis. La lesión se da lugar, ¿no?, a movimientos anormales, hiperkinéticos, se llama hemivalismo, son movimientos involuntarios, ¿no?, de extremidades superiores e inferiores proximales, a diferencia de los temblores que ocurren, ¿no?, en el Parkinson, que son más distales, ¿no? Se pueden afectar músculos de la cara, músculos del cuello, pero sobre todo de las extremidades. Proximales, ¿no?, son las lesiones que pueden afectar. Y finalmente el epitálamo, ¿no?, que está, ¿no?, su componente fundamental es la glándula pineal, que es lo que vemos aquí, la epífisis, acá, ¿no? Está formado por la avénula, que es una comisura también, ¿no?, ligada a la comisura posterior, la glándula pineal, ¿no?, la comisura posterior o epitalámica. Vemos cómo la glándula pineal va a reposar, yace por encima de la región tectal, del tectum, tubérculos cuadrigéminos superiores que están acá, ¿no?, el acueducto cerebral, la comisura posterior. Esto ustedes ya lo hemos visto, está en la región dorsomedial del tálamo, región dorsomedial, ¿no? Regula pues los ciclos circadianos, como hemos mencionado, ¿no? Va a estar en la depresión, ¿no?, marcada por los colículos superiores, ¿no?, y por debajo del esplenio. Este es el esplenio, el pico, la rodilla, ¿no?,
el cuerpo, ¿no? O tronco, y el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Entonces ahí por debajo va a estar la glándula pineal, ¿no? Tiene una forma de piña, describe, ¿no? Con base hacia adelante, el color es rojizo, gris, mide 7 a 8 milímetros, ¿no? Y segrega la melatonina relacionada a la cantidad de luz solar, ¿no? Habíamos visto la relación de ese núcleo supraquiasmático hipotalámico anterior, ¿no? En la liberación de la melatonina por parte de, ¿no? la glándula pineal. Al oscurecer se activa, ya hemos visto los mecanismos, y vierte la melatonina a la sangre produciendo. Acá la podemos ver, también la glándula pineal hacia atrás, ¿no? La comisura posterior, ¿no? La desviación de la línea media, ¿no? Sugiere la presencia de lesiones que pueden comprometerla, ¿no? Desplazan la glándula pineal, ¿no? Por ejemplo, sangre, hemorragias, hematomas, tumores cerebrales pueden comprometer, pinealomas, pinealoblastomas, por ejemplo, que lo vemos a veces, ¿no? Deprimen la función gonadal, por eso es que puede haber, ¿no? Alteraciones en la maduración del eje, ¿no? Hormonal, retrasan el inicio de la pubertad, ¿no? En contraste, las lesiones que destruyen, ¿no? Estas regiones pueden acompañarse de inicio precoz de la pubertad, ¿no? También en esa región se encuentra el control de la mirada vertical, a diferencia de los movimientos, la horizontalidad de la mirada que está en el puente, en la protuberancia, la mirada vertical está justamente en esa región, ¿no? Entonces, tumores de la glándula pineal, por ejemplo, interfieren con la mirada vertical, le llaman síndrome de Parinot, ¿no? Presión de las lesiones en el área pretectal, justamente habíamos visto que descansaba la glándula pineal sobre los folículos, ¿no? En la comisura posterior, que está relacionada también, o ambas, ¿no? Estos son, ¿no? Tumores, miren por ejemplo aquí en la glándula pineal, pinealomas, acá, ¿no? Y ahí también podemos ver. Bien, eso es todo, gracias.